Hola, ya estamos aquí en la guarida. Y lo otro pescaron día, con celular en la mano. A mí como casi. siempre, A mí casi. en otro día primaveral y ya al mediodía está picante el calor, más que primaveral. Sí, verdad. En La Paz están las 4 estaciones en el mismo día. Amanece y hace un frío de invierno. Luego el verano hacia las 11. La primavera más bien. El verano viene a la 1, 2, 3, otoño 4. Y dicen a las 7, 8 de la noche y es la era del hielo, las 4 estaciones en La Paz. Sí. Bueno, hablando de La Paz, hablaremos de un equipo paceño. Sí, de Bolívar. Una noticia que es agridulce. ¿Por qué? Obviamente lo agrio es que perdió 1-0 con Atlético Mineiro, quedó eliminado de la Copa Sudamericana, que era un sueño en su centenario. Pero la parte dulce, ¿cuál es? Que hizo un partido con una gran autoridad futbolística. Es difícil ver a un equipo boliviano ir a jugar contra un grande de Brasil en Brasil con esa autoridad futbolística. Es decir, salirle a jugar de la media cancha hacia adelante, manejando la pelota, tratando de llegar al arco y no permitirle nada al equipo brasileño. Esto es realmente muy auspicioso, ¿no? Porque siempre se van a meter atrás tratando de no perder y terminan perdiendo 4-0, yo qué sé. Entonces, desde ese punto de vista, muy bueno, una actuación futbolística y tácticamente, yo diría buenísima. Ahora vamos a decir, bueno, pero perdió, bueno, porque pasa lo siguiente. iba a decir perdió, pero también iba a decir, ¿no te pareció un poco aburrido el partido? El partido fue aburrido, sí, porque ¿qué pasa? Bolívar lo maniató al Atlético Mineiro, no pudo patear un tiro al arco el Atlético Mineiro. Tanto es así que cuando terminó el primer tiempo la gente lo abuchearon al equipo, ¿no? Y Bolívar, bárbaro. Ahora, ¿qué pasa? Es difícil mantener la concentración táctica durante 97, 98 minutos que dura un partido. ¿En qué minuto fue el gol? El gol fue al minuto 91. Bueno. ¿Qué pasa? Una pequeña distracción. Ervin Vaca estaba, este es un problema boliviano, de los laterales bolivianos. Estaba a 20 metros de su marca. Claro, la marca recibe solo, encima es un chico, Gustavo Escarpa, que le pega bien a la pelota, mandó un centro espectacular, bien pasado, entró uno, puso la cabeza, gol. Y ahí se acabó el sueño de Bolívar. Pero a lo que voy, los laterales bolivianos marcan de muy lejos a sus punteros. Entonces eso es una ventaja insólita. El marcador tiene que estar siempre encima, impidiendo. Pero como digo, desde el punto de vista futbolístico es una noticia buena, un progreso, jugarle así a todos los rivales. Después se perdió. El partido era ganado acá, había que ganarlo acá. Y bueno, y acá fue 2-2. Mala suerte, no hay otra cosa. ¿Puedo decir algo? Sí. Ya. Como decía mi papá, en el último minuto se puede meter el gol. Y creo que es la gran conclusión de este partido. La otra conclusión la trae Víctor Hugo Romero, sí. Es lo más importante. En el último minuto fue de pasión. Lo más importante es el resultado, pero también ¿de qué te ríes? Jugar bien. Jugar bien es importante porque pero entiendo que el partido uno no califica por buena conducta, se gana con goles, ¿no? Seguro, bueno. Pero si jugás mal no vas a ganar nunca. Y jugando así estableces un precedente para la próxima. Y cuando uno vive un gol así, en este minuto, pues ya no juega más. Vamos a Víctor Hugo. A ver, ¿ya llegó la ayuda contra los incendios? No,
Es una narcoavioneta, no tiene nada que ver con los incendios. No, pero tiene que ver con la actualidad. Víctor Hugo Romero siempre pendiente de la información. Ahí está la narcoavioneta. Estuvimos hablando de las hermanas Terán, de cómo la encontraron este fin de semana con droga en un vehículo. El ex zar antidroga de Evo Morales, este es el titular, pero concretamente es Cáceres, ¿no? Cáceres, que ahora tendrá que probar si es inocente o no. Sabemos que detrás de esto, por supuesto que hay narcotráfico, pero también hay política. Y detrás de estos indicios de narcotráfico en Cochabamba también hay grandes negociados en pleno centro de Santa Cruz, en Beni, yo diría que en todo el país, y hay que salir de las fronteras bolivianas para darse cuenta de que el narcotráfico es como una gran araña. Lo hemos comentado acá con Jorge, que está en América Latina y en el mundo. Por eso es uno de los grandes temas de la ONU y por eso vamos a hablar de la Asamblea de la ONU hoy. Y es como una enredadera que va cubriendo, va creciendo y va atrapando todo. Pero yo pregunto, ¿no? No estoy muy, ¿cómo se llama?, empapado de la noticia de este señor que era el ex zar, Cáceres. Sí. ¿Dónde está Cáceres? Bueno, ahora está preso. Bueno, pero no hay una foto en el momento que lo detuvieron, no hay nada, ¿cómo es? Del operativo hay pocas imágenes. De hecho, ayer decíamos que hay organismos que están alertando de derechos humanos, que están alertando sobre ciertas violaciones al debido proceso. Esto lo vamos a ver más adelante, la noticia todavía no está clara. Sí, hay imágenes de distinta índole que han circulado, no hubo un fiscal en el momento de la detención, hay confusión entre la hora a la que llega Cáceres al lugar y la hora en la que se dice que se ha prendido 4 de la mañana. En fin, yo no me animo a meterme en este lío hasta tener la información más clara. Y como ya están nuestros invitados llegando, pido una línea de lo que ha sucedido en Francia, ¿no? Un exmandatario, el presidente Sarkozy. Lo que más me gusta de Sarkozy es su esposa, que tiene una gran voz. Sarkozy, ni con voz ni sin voz, se va a la cárcel. Ayer lo acompañó al juzgado, donde fue sentenciado. Carla Bruni, ahí está, hermosa, claro. Una voz más hermosa todavía, un ícono en la música europea, diría. Sí. Bueno, acompañando al marido. Se presentó con Carla Bruni y con sus hijos. Malas, ¿no? ¿Cómo? Esto sí que es en las buenas y en las malas. Claro, él se presentó con Carla Bruni, que es su esposa, y con sus hijos. Yo creo que es una imagen familiar como para ¿no? Bajarle los decibeles al jurado. Pero el jurado igual lo condenó a 5 años de prisión. No es la primera sentencia que tiene en su contra Sarkozy. Tiene otras 2 más, la tiene que cumplir, ya tiene la prisión preventiva y se supone que ya debería estar entrando a prisión. ¿Y cuál es el delito? El delito es porque financió su campaña en el año 2007 con dinero que le dio Muammar Gaddafi de Libia. Libia quería romper el aislamiento internacional que tenía. Llegó Sarkozy como como ministro de gobierno. Ahí hizo un arreglo con él que está absolutamente probado, dice la justicia, de mil maneras, la justicia francesa, y le dieron 50 millones de euros para financiar su campaña. Este es un buen tema para llevarlo a nuestra mesa. Hoy tenemos una mesa, de mirada internacional. Estamos viviendo la Asamblea 80 de la ONU y hay muchas cosas que se están diciendo y se está redibujando este mapa tan complejo en el mundo, tan complejo con un país como Bolivia, con elecciones tan complejas, todo es complejo. Así que vamos ya a la mesa. Hemos invitado hoy a Horst Greve y Armando Ortuño, 2 amigos de La Guarida, que ya nos van a tocar el timbre, así que vámonos a alistarnos, a hacer hervir el agua. Ya, ábranle que están golpeando. Vamos. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prode. El mismo. ¿No tuvieron uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Prode. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Prode. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Prode, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Prode, ¡ganan todos!
Banco Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Ya estamos con nuestros invitados, con Horst Greve, con Armando Ortuño, que son de acá, ¿no, Jorge? Hemos dejado la llave ahí ya por si acaso, porque ellos Por si ya la tienen, necesitan. por si la necesitan, si han perdido su llave, pero son amigos, son parte de esta guarida. Gracias por acompañarnos en este diálogo. ¿Todo bien? ¿Cómo están viendo todo? Armando, ¿qué tal? ¿Dónde, No, gracias. ¿dónde por te has la invitación. perdido? No, por acá nomás por La Paz. Esto porque viaja mucho, Armando, Sí, viaja antes, mucho. pero estos días estoy por acá por La Paz. Y Horst ha sacado permiso la anterior semana porque estaba con mucho trabajo también, ¿no, Horst? Así es, pero bueno, contento de estar otra vez aquí como siempre y algún día me voy a llevar la llave. Cuando quieras, Horst, y vienen cuando quieran también. Les invitamos, agüita está bien, Mate si Jorge quiere invitarles. Agua. Perfecto. Agua, muy bien. Agua. Entonces, yo Hemos- también, Claro. agua, tomen asiento, por favor. Con este clima Y- sí, primaveral paseño. Y a lo que vinimos, primaveral, pero yo le decía a Jorge que en la mañana tenemos invierno, 11, la noche igual frío. primavera, 3 de la tarde, verano, y en la noche la era del hielo. Hoy al amanecer 3 grados. Wow. 3 grados. ¿A qué hora 3 grados? Y debe ser a las 5 de la mañana, la mínima. Jorge se levanta a esa hora para leer las noticias. No sé, antes no me de levanto, venir. pero me despierto de pronto. Bueno, primer tema, Claudia Cardinale, ¿no? Yo estaba esperando que esté Horst acá porque se fue una gran diva. ¿Qué imagen tienes, Jorge, de Claudia Cardinale? Divina, yo estaba enamorado de Claudia Cardinale ¿Ah, sí? cuando era chico. Ella es mayor que yo, pero ¿viste esa ensoñación que uno tiene con Claro. alguien? Hemos pedido una foto, no sé si hay alguna fotografía de Claudia Cardinale para que vea. Ay, no. No, Esa una más es la joven. ¡Qué mejor. malos! Una con 40 ¿Por qué años son menos. así los periodistas? Yo siempre digo a mis colegas, cuando yo me muera a mis 120 años, por favor no pongan mi foto de mis Bueno. 119. Por Pues- favor, El cajón. pongan la foto, claro. Lo mismo que Robert Redford, que murió el otro día. Pongamos una foto de Claro. Robert Redford que enamoró a las mujeres del Claro, mundo. no del Claro, Robert Redford ya claro. viejito, que, por favor, hay gente que se mantiene súper bien hasta sus últimos días, pero, uno- Sofía Loren. por ejemplo, pero uno siempre desea una foto. Esa. Bueno, sí. ahí nos estamos acercando. Ese es Aislinn, por envidia ha puesto una foto de cuando yo estaba viejita para que nos distraigamos de esta gran belleza. Claudia Cardinale. Les decía que yo estaba esperando estar junto a Horst. Por favor, si podemos volver a la guarida para que vean la cara de Horst cuando yo cuente que una vez estábamos en un encuentro. ¿Qué encuentro era, Horst? Era una reunión convocada por Prisma, de las que hacíamos ahí para debate. El tema ya no me acuerdo, pero tú estabas en el evento y yo estaba moderando. Sí, no,
Yo era moderadora. Tú eras moderadora. Yo era moderadora, creo, Jorge estaba haciendo la presentación de este evento. Entonces Jorge daba las primeras palabras. Era en el Hotel Radisson, repleto. Yo nerviosísima porque era moderadora de ese gran encuentro. Y Jorge estaba inaugurando este encuentro. Y luego me menciona para agradecer a la moderadora y dice: la moderación a cargo de Claudia Cardinale. Se rieron todos. Yo no sé por qué, si me parezco tanto, ¿no? Igualita Claudia Cardinale. Bueno, Claudia Cardinale además fue una diva, una hermosa, una diva, y fue una gran actriz en la época de la Italia de la posguerra, que fue una Italia, pero y cuando el cine italiano creativa. Tenía un alto nivel y tenía los mejores directores y demás. Claro. Además, cuántas divas italianas, ¿no? Está Claudia Cardinale, pero también tenemos Sofía Loren, y ya más adelante Armando Ortuño habrá caído enamorado de Mónica Bellucci. Sí, pero yo veía mucho las películas de la época de oro del cine italiano. Claro. De hecho, soy un gran aficionado. Y para mí, si alguien quiere ver a Claudia Cardinale hoy día que se ha ido de este mundo, vean El Gato Pardo. Que además es una gran película, adicionalmente. Bien, El Gato Pardo. Es la mejor versión, porque ha habido otra última que ya no es tan buena. Sí, hay de hecho hay un Gato Pardo en Netflix, pero vean el de Claudia Cardinale, Alain Delon está también. ¿Dónde podemos encontrar esto? ¿En alguna plataforma? En algunos lugares ahí. ¿Piratas? No vamos a decir que en la web puede encontrarse piratas. Claro, la ves, pones ¿cómo se llama? En YouTube. El Gato Pardo, película completa, y te aparece. Y voy a hacer propaganda, pero voy a decir dónde, porque y todos los paseños sabemos que hay un lugar aquí en La Paz donde se puede conseguir las mejores películas de todas las épocas. Ahí está. Allá por la 20 de octubre. Ese es el Gato Pardo. Qué hermosa. Que además es una gran película sobre la política. Con razón Jorge me ha confundido. Ahora ya entiendo. Con razón Jorge me ha confundido. Sí, es una gran película. Bueno, hablando de recomendaciones, yo les recomiendo este fin de semana. Soy fan del cine de Abya Yala porque hay una selección exquisita. Este fin de semana, de verdad, no vayan a plataformas ni a películas pirata. Este sábado a las 22:30 tenemos La Mala Educación de Almodóvar con otro guapo, ¿no? Con Gael García, entre otros. Y el domingo a las 22:30, si están todavía despiertos, les recomiendo Rudo y Cursi. Peliculón. Bárbara también con Gael García. Con Gael García Bernal, con Franchella haciendo un papelazo. No estoy recordando el nombre, pero enseguida les doy. En todo caso, es la cita en Abya Yala. A lo que vinimos. Ayer tuvimos una primera sesión con amigos también de La Guarida. Estuvo Lourdes Montero, que está dirigiendo Oxfam, y estuvimos junto a Jean-Paul Guevara, demógrafo muy interesado en lo que sucede en el mundo, ligado a la escuela diplomática, y hemos hecho un primer repaso de lo que representa esta Asamblea 80 de Naciones Unidas. Hemos lanzado algunas ideas, pero sentimos que nos faltó tiempo para terminar de completar, así que parte 2, esto es La Guerra de las Galaxias, parte 2, porque no encuentro otro titular para todo lo que se está diciendo en Naciones Unidas. Han publicado notas en EFE, por ejemplo, donde han llamado desquiciado el discurso del presidente de Estados Unidos, Trump. Estábamos comentando hace unos minutos que también el discurso de Petro ha llevado un palo seguramente en otros lugares, pero así están las voces: Trump, Petro, el presidente de Francia, que ha hablado de un desmoronamiento en estos momentos de este paisaje internacional, que realmente uno tiene que recomendar ajustarse a los cinturones y a ver si no nos estrellamos. Eso de parte mía, no sé cómo han visto las cosas. Armando, ¿quieres comenzar? Sí, quizás, a ver, más allá de las anécdotas y de los aspectos más puntuales, digamos, de esta asamblea, me parece que la asamblea está reflejando, yo creo que el diagnóstico que ya se viene haciendo desde hace un par de años, y tal vez, que viene de un poco más, pero el diagnóstico es el siguiente: estamos probablemente ante la crisis más grande del sistema multilateral, ¿no? ¿Desde cuándo? Desde su nacimiento. Algunos incluso podrían decirte que estamos prácticamente frente a su implosión, ¿no es cierto?
Yo no sería tan excesivo, pero sí estamos frente a una crisis muy grande del orden multilateral liberal que empezó después de la Segunda Guerra y que uno de los elementos clave era Naciones Unidas. O sea, ¿no? el más grave desde la Segunda Guerra, diría yo. Sí, sí, seguramente, ¿no? Y yo creo que ese es el primer dato, me parece, fuerte, y digamos, las evidencias están ahí, y eso específicamente en el caso de Naciones Unidas tiene que ver con la irrelevancia de la institución, finalmente, ¿no? Bueno, yo creo que hay que matizar un poquito eso, porque Naciones Unidas, el 45 nace con 51 gobiernos, ahora son 190 y tantos. Naciones Unidas fue relevante durante la Guerra Fría, porque fue un elemento que logró hacer que esa Guerra Fría no se transforme en una guerra caliente. Superó varias épocas donde hubo complicaciones enormes, como la del 73-75, cuando los países árabes elevan los precios del petróleo y provocan una crisis internacional, el 75.000, muy grave, ¿no? Entonces, ahora la situación está preocupante porque la arquitectura de Naciones Unidas ya no refleja los poderes y la distribución del poder en el mundo. Y por eso uno de los temas de esta reunión, la 80ª reunión de Naciones Unidas, es la reforma de las Naciones Unidas, empezando por su Consejo de Seguridad, que tiene 5 miembros con derecho a veto permanentes y 10 que se rotan regionalmente. Y en este momento además están planteadas, primero, las demandas de incorporación de nuevos miembros al Consejo de Seguridad. Eslovaquia, por ejemplo, ha planteado que quiere ser miembro del Consejo de Seguridad, no necesariamente con derecho a veto. Lula también reclama un sitial en el Consejo de Seguridad, pero reclama algo más importante, que se elimine el derecho a veto. Es que eso es lo que Naciones bloquea. Unidas nació, y ayer se lo comentaba a Lourdes y a Jean Paul, nació con estos pesos diferenciados, porque estaban retratando, como bien dices, estos pesos diferentes y las potencias que entran a Naciones Unidas, pero haciendo sentir su peso político, económico, en fin. Y hoy, de repente, lo que se está pidiendo después de todos estos años, como dice Armando, después de este largo camino, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial a hoy, sin contar la Sociedad de Naciones, tal vez lo que se está pidiendo de alguna manera es más horizontalidad para enfrentar los desafíos de hoy. Mira, ¿Un sueño? Quizás, No. pero yo quisiera tomar un elemento que mencionaba Jorge, que me parece que es el determinante, digo, más allá de lo que se puede hacer para el futuro, y que soy bastante pesimista, yo por lo menos en el corto y mediano plazo. Pero creo que hay un punto que mencionó Jorge que es clave para entender lo que está pasando, que es las Naciones Unidas y su diseño, digamos, con el Consejo de Seguridad y todos los elementos, fue la expresión de un cierto equilibrio de poder que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el Consejo de Seguridad se pactó, es decir, sin el Consejo de Seguridad, lo voy a poner de esta manera, no hubiera habido Naciones Unidas, fue parte del pacto entre las grandes potencias que ganaron la Segunda Guerra y que tenían que tener. Y de hecho yo creo que mucha gente la critica, yo quiero reivindicar algo. El Consejo de Seguridad fue una expresión finalmente también de una experiencia histórica que era la Sociedad de Naciones, después de la Primera Guerra, en el que nos dimos cuenta que sí, podíamos juntarnos todos los países, pero si no le das a esa estructura una capacidad de poder, que son finalmente los países más grandes, etcétera, es muy difícil que las cosas avancen. Y finalmente el Consejo de Seguridad, con sus problemas, y creo, reivindico también lo de Horst, por lo menos hasta el fin de la Guerra Fría, fue un mecanismo que logró, en cierto sentido, moderar los riesgos para la paz mundial propios de la Guerra Fría. Ahora, pero déjame acabar un poco la idea. Pero creo que el punto central que ahora estamos viviendo es que esa composición política esa sí ya desapareció, ¿no?
Y estamos desde inicios de este siglo en una nueva composición política que tiene mucho que ver con la emergencia, el cambio de balances de poder, por ejemplo, con la emergencia de China como un gran competidor, primero económico y hoy en día ya militar y geoestratégico frente a los Estados Unidos, y la reacción de Estados Unidos frente a eso, que se está jugando justamente esto. Y obviamente la pluralidad en el mundo con más cantidad de países que tienen economías, etcétera, y un poco el traspaso del poder hacia otros países. Mi punto quiero ahora, eso no está reflejado en las instituciones y me parece que es un tema central porque eso está haciendo que justamente este tipo de instituciones funcionan en la medida que sus principales socios hasta cierto punto deciden jugar el juego. A mí la impresión que me da, y muchos dicen que desde hace por lo menos 10 a 15 años los principales socios no están necesariamente jugando el juego y por lo tanto la capacidad de la institución de contener los problemas globales se va reduciendo, ¿no? Pero, Armando, y el discurso de Trump ha sido muy clarísimo en eso. Armando, estás proponiendo el mismo principio, que yo no sé si soy muy soñadora, pero yo estaría más contenta como sudamericana con Naciones Unidas que más bien salga de ese esquema que estás proponiendo y defendiendo, de que jugamos todos. Pero no lo defiendo, solamente lo describo, ¿no? Es así, desde mi perspectiva, por supuesto. Que lo describes como jugamos todos, pero deciden los que más pesan. Y ahí viene algo que Jorge señalabas ayer. Jugamos a las Naciones Unidas, pero queda ahí el bloqueo a Cuba, así que casi todos estemos de acuerdo, pero si uno de los que pesa no está de acuerdo, pues sigue el bloqueo a Cuba. Lo propio con la situación de Palestina, casi todos estamos de acuerdo en que no podemos dejar el genocidio en Palestina, pero como hay uno que tiene peso que no está de acuerdo, pues entonces seguimos así. Entonces en esta descripción o defensa de algunos sectores, pues seguimos estancados en una estructura que justamente porque no permita las resoluciones no se cumplen. Se toman resoluciones de las Naciones Unidas y dice, salió la resolución de las Naciones Unidas por las Malvinas, pues nunca se cumple. Claro, entonces va perdiendo legitimidad, va perdiendo autoridad y va perdiendo seriedad. Es que hay que tener en cuenta la situación entre la Asamblea y el Consejo de Seguridad. En la Asamblea están todos los países representados y sacan decisiones, pero no tienen palanca para hacerlas cumplir. Claro. ¿Quiénes son los 5 miembros con derecho a voto? Aparte de Estados Unidos, imagino Rusia y China. Y Francia e Inglaterra. Y Gran Bretaña. Sí. ¿No? Entonces, esos son los vencedores contra el fascismo en 1945. Por lo tanto, fue construida sin Alemania, sin Japón, y ahora Alemania y Japón son la tercera y la cuarta economía de país muy importantes en el mundo. Pero hay otra cosa, los 51 países que crean las Naciones Unidas, 14 de ellos eran América Latina. La región era importante en esa época por la gravitación que tenía numérica en ese momento en California, que es donde se crea la Asamblea, Naciones Unidas. Hoy en día, lamentablemente, la región ha perdido esa relevancia porque han surgido dos circunstancias que en ese momento, en el 45, no había. Primero, África. Que despertó. Vino la descolonización de África en los años fines de los 50, comienzos de los 60, y el número de países de las Naciones Unidas aumentó con la incorporación de todos esos países. Y después el Asia. Son 55 ahora en África. Pesan. Bueno, y después entró el Asia. Por lo tanto, lo que hoy en día es en Naciones Unidas relevante son las regiones, no tanto los países individualmente. Y ahí América Latina tiene que recuperar la iniciativa para ser un poco más de lo que representa hoy en día su posición en el debate sobre el nuevo orden internacional que hay que construir y que tiene que tener reglas distintas a las del pasado, porque hay demasiados problemas para manejarlos en una sola instancia. Son como 5 o 6 problemas relevantes, ayer los mencionaban también, pero
yo creo que hay que regionalizar algunas cosas. Por ejemplo, el sistema financiero tiene que regionalizarse. Cada región puede armar sus políticas monetarias, cambiarias, financieras de otra manera que una entidad como el Fondo Monetario, que tiene una sola visión, una sola receta para cumplir con sus propias funciones, que es garantizar que los países no quiebren y darles dinero de emergencia, etcétera, ¿no? Entonces, en materia de cambio climático, la COP30 va a ser dentro de un par de semanas, y ahí no solamente están los países. O sea, en el orden internacional hoy en día no solamente se necesitan representaciones de países, sino de actores y entidades que sean especialistas y capaces de poner soluciones, acuerdos, financiamiento. Entonces, en el orden climático están algunos países, están grandes ONGs, enormes ONGs que le dedican a la cuestión ambiental toda su actividad, etcétera, y hay una montonera de otros intereses, de tal manera que en Belén, donde va a ser la COP30, va a haber, qué sé yo, unas 2.000, 3.000 personas que están ahí debatiendo diferentes aspectos del cambio climático, etcétera, ¿no? Por otra parte, ayer se mencionaba el tema de las migraciones, y ahí tampoco hay una capacidad de resolver directamente la cuestión en instancias globales. Hay que crear una organización. Existe una organización internacional de migraciones que debe tener una función. ¿Para qué? Para evitar que las migraciones sean un problema en el país de llegada y en el país de salida. Y tiene que haber un respeto a los derechos humanos de los migrantes, de tal manera que puedan llevar, digamos, de alguna manera sus aspiraciones de educación, salud, en donde estén. Es un problema complejo. Otro problema que tenemos en este momento es cuántos países pueden ingresar al Consejo de Seguridad. Y hay candidaturas pesadas que están trabajando hace mucho tiempo, son la India por el Asia, es Nigeria, es Alemania, es Japón, que son países donantes en el sistema de Naciones Unidas muy potentes. Entonces, el Consejo de Seguridad está en vías de reformarse desde hace 20 años. Ya hay todo tipo de propuestas, cómo podría funcionar un Consejo de Seguridad menos bloqueado como ahora tiene por dos factores. Rusia y Estados Unidos son los países que más vetan en el Consejo de Seguridad. Pero ahora, Horst, y con esto quiero volver a lo que planteaba Armando, me parece que Naciones Unidas hoy ya no está respondiendo con sus desequilibrios, con sus poderes, no está respondiendo al actual despelote que hay en el mundo. No es poco lo que ha dicho ayer el presidente de Estados Unidos. No funciona la escalera, no funciona el teleprompter, no funciona Naciones Unidas, yo he parado las guerras, yo debería tener el premio Nobel, ustedes no están a la altura, tienen el problema de las migraciones, los países que están llevando sus poblaciones a Europa. Amo Europa, pero Europa con todos estos migrantes ya no es la Europa que a Trump le gusta. Es decir, y no es cualquierita, y por eso hay otro discurso como el de Petro, que desde los países estamos viendo fuerzas norteamericanas acercarse, dicen, la lucha de ustedes no es sincera en términos de narcotráfico. ¿Qué quiero decir con estos dos discursos? Armando, no me anclo solo en dos, sino en que son dos síntomas de un mundo que ya no está... no está respondiendo a la estructura de Naciones Unidas. Bueno, el mundo está por su lado y tiene sus procesos, pero que justamente, a ver, yo diría que la evidencia es la que tú dices. Efectivamente, cada vez más las estructuras multilaterales no están logrando cumplir algunos de sus mandatos, están teniendo muchas limitaciones. La pregunta es, ¿por qué están mal las estructuras?
Sí, posiblemente. Hay problemas ahí que se tienen que resolver. De hecho, el secretario general está lanzando, por lo menos en términos todavía de propuesta, probablemente la reorganización más grande de la estructura de Naciones Unidas en los próximos años. Habrá que ver si los países aceptan. Eso implica fusión de agencias, reducción del personal, es decir, un redespliegue total bastante, el más grande probablemente desde el nacimiento de la organización. Pero eso es por una parte de la organización. Pero me parece que eso, siendo un tema importante, la pregunta es ¿por qué no funcionan Naciones Unidas o las estructuras multilaterales? No funcionan fundamentalmente por los cambios de poder que hay en el mundo y porque son estructuras intergubernamentales, es decir, son estructuras que en cierto sentido, en gran medida dependen de la voluntad de los países miembros para ellos mismos respetar las reglas que se han puesto dentro de esas instituciones. ¿Okay? Es decir, finalmente un secretario general puede hacer muchas cosas en la medida que los países que forman parte de la organización le dan los mandatos, le dan las posibilidades políticas para actuar en nombre de todos y, por ejemplo, actuar en situaciones de conflicto, en situaciones de violencia, etc. Pero si los países finalmente no se ponen de acuerdo y al final cada uno de ellos tiene sus agendas propias, al final tampoco puede inventarse algo en Naciones Unidas, aparte de hacer llamados a la conciencia y cosas así, que tienen sus efectos, pero hasta ahí. Entonces, para mí el corazón del problema, y que lo ha mostrado el de ayer, por ejemplo, el discurso del presidente Trump, es que a varios actores importantes de este juego, y de los más importantes, te estoy diciendo, Estados Unidos, Rusia y otros más, cada vez más están planteando juegos donde lo importante no son las reglas multilaterales, sino son los intereses de cada país, el poder que tiene cada país para poder definir sus reglas a su beneficio y desde su poder. Y eso es una ruptura total del marco de funcionamiento de las estructuras multilaterales. No vayamos a las guerras, veamos el tema comercial. La OMC hoy en día, ¿qué sentido tiene cuando Estados Unidos está haciendo acuerdos comerciales bilaterales que se llaman, donde además hay decisiones diferenciadas, ¿no es cierto? Yo te pongo a ti 25% de aranceles y a mí 0, que es el caso de la negociación que han logrado los europeos con Estados Unidos. Se llaman acuerdos asimétricos, ¿no es cierto? Bueno, un acuerdo asimétrico que parece bonito, en el fondo es el más poderoso impone su cosa. Ahora, el mundo está así, y lo mismo podríamos decir en caso de Rusia y otros. La pregunta que yo creo que tenemos para adelante es, yo de todas maneras no lo desahucio todo esto, de todas maneras el mundo tiene muchos problemas que solo se pueden resolver de manera conjunta. Así es. Ahora, ¿cómo diablos podemos, desde esta descomposición actual, llegar a un nuevo... Yo creo que tal vez, y eso soy más modesto, yo creo que lo multilateral es clave, es necesario, pero sí yo creo que hay que partir de una recomposición de lo multilateral desde estas bases más realistas. Y para hablar de realismo... Totalmente realistas, porque si también pensamos que lo multilateral va a ser lo que quisiéramos que sea, nos vamos a equivocar, porque como verás hay actores clave en este momento, los Estados Unidos, Rusia, etcétera, que no van a permitir eso porque están en otra cosa. Exactamente, para ser realistas, yo vuelvo a la idea que habías planteado, Jorge, ayer con Jean-Paul Guevara y con Lourdes Montero, esta fotografía a la que hacía referencia Jorge de China, de Rusia, en India, en una imagen que ha quedado como una gran postal en estas últimas semanas. Eso tiene más fuerza. Y plantea un paisaje real, tal vez del que haya que responder. Tiene más fuerza esa foto del desfile militar chino con Putin, Xi Jinping, el presidente de India y el presidente de Corea del Norte, que la ¿cómo se llama? Asamblea anual de la ONU. Porque... es que son dos cosas totalmente diferentes. Por supuesto, pero ¿qué pasa? Eso es tiene una potencia esa foto que las resoluciones de la ONU no la tienen. ¿Y de qué se trata? Yo lo llevo a este plano, al plano futbolístico. La FIFA, que es la entidad del mundo que tiene más afiliados, tiene 211 países, tiene mucho más que todavía que la ONU. Pero ¿qué pasa? Viene el Congreso de la FIFA, toman resoluciones y esas resoluciones se cumplen. Las resoluciones de la ONU no se cumplen. Si no, era el lugar ideal para terminar con el tema de Israel y Palestina. Es que el tema de seguridad es un tema especial. No puedes poner el tema de seguridad, lo cual quiere decir la fuerza militar de los países, en el mismo nivel que el comercio.
o que el tema, digamos, del cambio climático, de lo que son las otras tareas y los otros principios de las Naciones Unidas. Por eso se llama Consejo de Seguridad, con una fuerza impresionante en materia de resoluciones, vetos, etc. El Consejo Económico y Social, que también existe, lo han, digamos, no le han dado la fuerza ni el poder que tiene el Consejo de Seguridad. Entonces yo creo que el orden de seguridad en el mundo debe tener un nivel decisorio que no necesariamente es de multilateral pleno, sino bajo otras composiciones, otros acuerdos, otros tratados. ¿Por qué? Porque está en juego el riesgo nuclear y la posibilidad de hacer una destrucción masiva de la humanidad. Entonces, ¿es bueno que a esos 5 miembros que tienen derecho a veto le agreguemos otros 10, por ejemplo? Puede ser. Es una de las posibilidades porque reclaman precisamente los que antes no estaban con poder y ahora tienen poder, y por eso la carrera armamentista en este momento está incluyendo a un país que ha sido pacifista toda su vida, que es Japón. Porque no llegamos, toda su vida, después del 45, ¿no? No, por eso. Después del 45 decidió cambiar su constitución y se puso bajo el... dice que es un país pacifista. Bajo el paraguas de protección de los Estados Unidos. ¿Va a servir para resolver los principales problemas a nivel mundial, que además nos está llegando el agua acá? Carrera armamentista, las guerras, medio ambiente, narcotráfico, migraciones y concentraciones de capitales. Vamos a ver un par de publicaciones de Oxfam. Cada vez la riqueza se está concentrando de una manera tan obscena que creo que el mundo no puede seguir sobre esta vía, ¿no? Entonces hay que hacer una división temática y regional de las Naciones Unidas. Y Naciones Unidas en Nueva York, donde en algún momento se pensó que tenía que salir, y el secretario Waldheim en esa época quiso llevar las Naciones Unidas a Viena. Y Viena se preparó para recibir el sistema porque era muy complicado estar en Estados Unidos, precisamente porque la influencia del gobierno americano sobre las Naciones Unidas en Nueva York era muy fuerte. Yo creo que en este momento hay necesidad de trabajar sobre varios órdenes separados con sus responsabilidades de negociación y actores específicos. ¿Dónde va a ir la inteligencia artificial? Es un tema para debatir. Bueno, entonces eso hay que pensar y hacer otro Yo creo que puede ser un desastre laboral la inteligencia artificial. Entonces pongámosla en la OIT, pero eso no va a ocurrir. No, pongámosla en la agenda. Seguimos todos bajo el paraguas de Naciones Unidas. Ayer Lourdes Montero habló incluso del escenario de pensar Naciones Unidas sin Estados Unidos. ¿Eso les parece una locura? No. Bueno, pero a ver, podemos pensar muchas cosas. Pero, por ejemplo, pensar Naciones Unidas sin Estados Unidos es fantástico, pero bueno, pues Estados Unidos va a seguir existiendo. Más allá de que tú lo saques de Naciones Unidas, o ya, Naciones Unidas que salga Rusia, porque está muy agresivo, bárbaro, listo, pero va a seguir ahí Rusia. Cuidado, porque Estados Unidos es el principal, es el comprador número 1 de todos los demás países del mundo. Además, ojo, nadie habló de de poner a las puertas a Estados Unidos. Ayer Trump dijo, ustedes fracasaron. Bueno, él puede irse también. Ahí el tema no es que lo saques, sino que él puede irse. Puede sacarlo, pero es el comprador número 1 de todo el resto de los países del mundo. Y te dice, bueno, no te compro, te pongo los aranceles al 100%. Por eso insisto, a ver, cuando consideramos una estructura, dices Naciones Unidas, es como si le estamos dando una capacidad de decisión propia. Creo que no confundamos con la idea de gobierno mundial. Nunca fue Naciones Unidas un gobierno mundial. Es decir, nunca fue una entidad. Por eso digo, a veces le exiges, Naciones Unidas tendría que hacer esto. En realidad, cuando dices Naciones Unidas tendría que hacer esto, estás diciendo todos los países del mundo nos tendríamos que poner de acuerdo para hacer esto. Eso es. Es una entidad intergubernamental, no es un poder mundial, no es un gobierno mundial en algún lugar que tiene un mandato aparte. Toda la fuerza y el poder que tiene Naciones Unidas se lo dan sus miembros. En la medida que los miembros deciden jugar el juego, en la medida que los miembros deciden darle mandatos y darle encargos, es fuerte la institución.
Obviamente esperemos que además lo haga bien, pero bueno, pero lo previo es primero que te dan el encargo, ¿no? En la medida que esos miembros empiezan a dudar y decir, bueno, yo hago mi cosa por razones propias, y en esto no te metas, en esto yo pongo mi veto, pues la cosa no va a funcionar, ¿ok? Entonces, yo más bien siento que hoy en día, en vez de pedir cosas de ese estilo, lo que tendríamos que pensar, y me parece interesante lo que dice Horst, tendríamos que pensar qué tipo de nuevas estructuras, cómo puede haber una reforma de estas estructuras para lograr, considerando esos balances de poder nuevos, lograr que en ciertas cosas funcionen decisiones globales, ¿no es cierto? Entonces, porque nos damos cuenta que en ciertas cosas hay necesidad. Por ejemplo, leí en un artículo interesante que en medio de toda la diatriba del presidente Trump frente a unas Naciones Unidas que a él no le gusta y que considera que es intrascendente, lo dice, él sí menciona una cosa donde le parece interesante que se meta toda la comunidad internacional, que es el tema del control de las armas biológicas. Mira, hasta Trump se da cuenta que en esta cuestión de las armas biológicas necesitas a todos metidos para lograr una regulación. Mira, eso ya es una buen punto de partida, por ejemplo, para que un actor que no cree en esta cosa diga, oye, no, para ciertas cosas sí entre todos tenemos que estar, bueno, para que no nos terminemos de morir con armas biológicas. Digo, este es un elemento, lo menciono solo como, pero sí creo que el gran desafío, y con esto cierro un poco, es cómo considerando esta recomposición del poder en el mundo, que puede gustarnos o no gustarnos, pero se está dando, cómo a partir de esta recomposición del poder tú construyes instituciones que les reflejen mejor esa recomposición y logren construir nuevos consensos básicos en torno a esto. Yo soy un poco, quiero acabar, Tomás, soy muy pesimista en el sentido de que podamos construir consensos sobre todos los temas, pero me parece que, por ejemplo, el tema de la paz ya es un tema mínimo que ahorita hay que resolver porque no está funcionando. Así es. Ese es un tema básico. Y si no resolvemos el tema de la paz, ahí sí estamos todos fregados, ¿no es cierto? Así es. Entonces, yo empezaría por cómo recompongo el tema de los instrumentos para el tema de paz y conflictos, ¿no? Pero yo digo, hay un problema de liderazgo también. Yo me acuerdo perfecto, ahora no me acuerdo nombres, pero el secretario general de las Naciones Unidas era una figura de peso en el mundo. Se reunía con los líderes, tomaban resoluciones, le sacaba la palabra para aprobar tal o cual cosa o para desaprobar. Ahora es un oficinista el secretario general. Ni lo nombraron a Guterres, creo que es Guterres todavía, Guterres, el sí, de Portugal. Todo el año va a ser todavía. No se sabe quién es. Si vos le preguntás, salís a la calle y le preguntás a 50 personas quién es el secretario general de la ONU, ninguno te acierta, ninguno. Bueno, precisamente este año es un año importante porque se inicia un proceso complejo donde va a haber primero la discusión sobre las grandes reformas que están pendientes. Hay algunos acuerdos ya en marcha que ojalá que se puedan cumplir y poner en práctica. Las desigualdades entre Estados Unidos y Haití son de tal manera desproporcionadas que lo único que cabe es juntar poder mediante la integración, la cooperación de regiones y países. Este año se va a resolver la candidatura y la designación del nuevo secretario general. Sí. Bachelet es una de las propuestas. Hay 4 latinoamericanas, mujeres, porque se ha resuelto que es lo más deseable que haya una mujer a cargo de Naciones Unidas, que no lo ha habido antes. Está Bachelet, está Greenspan, que viene de Costa Rica, está Alicia Bárcena de México y está una ecuatoriana. Son 4 mujeres de América Latina. Gran dosis latinoamericana. Una más enorme. Más 2 varones. Está Grossi de la Argentina, de la Agencia de Energía, y está Choquehuanca, de candidato. No es broma. No es broma. Y está oficial en la países, ¿no? Los países. Bueno, entonces, yo creo que es un error grave ponerlo a Choquehuanca ahí, pero bueno. Del otro lado está la Georgieva, que pasaría del Fondo Monetario a la Secretaría General. Hay otras candidaturas, la primera ministra de Nueva Zelanda también está de candidata. Hay aproximadamente 12 candidatos a la Secretaría. ¿Sabes quién me gustaría a mí? Te digo de verdad, Claudia Sheinbaum.
A mí me parece una persona... Pero está en la presidencia de México, no, no por va a dejar supuesto, la no puede presidencia. ser, no puede ser porque Ya. tiene que ser una persona que no esté en la política, pero me parece la figura perfecta porque sabe construir acuerdos. Es la persona que mejor manejó el tema de los aranceles de Trump, ¿no? Está Lo bien. aquietó y... Pero no será en este momento. No, Entonces- en este momento no, pero una persona así que tenga un liderazgo, que tenga una personalidad Ahora, digamos, fuerte y moderada. Hay lo siguiente, influye mucho la persona, pero también el país de donde viene. Ah, claro. Entonces, hay candidaturas que, digamos, no van a correr muy lejos porque sencillamente el país del cual Cuanto más proviene- poder tenga el país, menos posibilidades tiene la candidatura. Así es. O sea, difícilmente va a haber un candidato a la Secretaría General que venga de Estados Unidos. No, no puede Bueno. ni de Rusia ni de China. Exactamente. Entonces siempre se eligió potencias medias y por eso fue Suecia, fue Portugal, etcétera, ¿no? Bueno, entonces en este momento yo creo Voy que a buscar América a un Latina, secretario general que nos recuerde un nombre muy potente, a ver. UTANT, Kofi Annan, Waldheim, digamos, ¿ah? Annan fue, Kofi Annan. Kofi Annan. sí, Kofi fue Annan. todo un- Ahora, Kofi Kofi Annan. Annan hizo una carrera que yo no creo que sea correcta, que es entrar en una organización pequeña por ahí y empezar a escalar en el sistema internacional, que es lo que ha hecho Bárcena, por ejemplo, ¿no? Ha estado en muchos lugares, Sí, Enrique sí. Iglesias ha estado en muchos lugares, porque ya se vuelven candidatos siempre para algún cargo que se presenta y, sí. y para saltar la Georgieva quisiera saltar a la Secretaría General. Bueno, lo importante en este momento yo creo que es que América Latina piense en el tema. No puede ser algo sobre lo cual hablemos individualmente como países, sino Exacto. Como región. como región necesitamos recuperar una voz en el mundo porque estamos en la peor situación. Y hay Estamos- posibilidades incluso de hablar de región, a eso iba luego. Bueno, va a haber una reunión de actúa la América CELAC en un Latina par de- respecto a todo esto que estamos Claro, diciendo. hay una reunión de la CELAC todavía este año. Ahí debería ponerse de acuerdo, no obstante las diferencias políticas que hay en la región, todavía es posible llegar a algunos acuerdos básicos para que los intereses generales, los intereses específicos de América Latina se vean reflejados en nuestra participación y presencia en una instancia del mundo. ¿Cómo ves, Armando? Tuvimos uno, Javier Pérez de Cuellar de Javier Perú. Pérez de Armando, Cuellar, ¿cómo exacto. ves América Latina en estos momentos y con este estado de la estructura de Naciones Unidas? Bueno, es que yo creo que la crisis del multilateralismo no excede a Naciones Unidas. Ahorita justo Jorge mencionaba a Javier Pérez de Cuellar, OEA, ¿no es cierto? Que fue en su momento una gran estructura y que tuvo sus contribuciones interesantes en una buena parte de la historia latinoamericana. Pero oye, desde Almagro, ¿qué sabemos de OEA? Digamos? Y aparte, digamos, de las misiones electorales. ¿No? Igual las otras estructuras que surgen, plantean cosas. Es decir, a ver, yo diría que hay que plantearse, hay que enfrentar los problemas de fondo, ¿no? Que dificultan que esto funcione. Y es innegable que en el caso de América Latina todo empezó a descomponerse en la medida que las diferencias político-ideológicas se fueron exacerbando. Y eso, otra vez, son instituciones que funcionan en la medida que todo el mundo, como dice Jorge, se ponga de acuerdo sobre ciertos principios básicos, mínimos. Cuando no te pones de acuerdo sobre eso, la cosa no funciona. Así de simple, no funciona. Entonces, ¿cómo lograr encontrar, dónde podemos encontrar esos puntos básicos? Son preguntas en este momento. Yo en general creo que ahorita América Latina, y aún más con lo que está pasando en estos días, un factor clave en las regiones es la influencia de los Estados Unidos, y los Estados Unidos tienen una posición muy clara sobre América Latina, que es recomponer a la región y al hemisferio como un área de influencia. Listo. Y esa es una decisión política fuerte de la presidencia Trump y que va a seguir. Y eso te va a dificultar cualquier tipo de articulación en la región. Así de simple. Entonces, ahora, ¿cómo podemos encontrar otra vez puntos básicos, puntos en los que podamos acordar esto? Creo que es el gran desafío. ¿Quiénes pueden ser los jugadores para que puedan encontrar eso? Pero quiero un poquito volver al punto.
creo que hay problemas estructurales dentro de cómo el mundo ha ido evolucionando en este primer cuarto de siglo, del siglo XXI, que están dificultando que todas estas estructuras empiecen a funcionar, ¿no es cierto? Y en algún caso la están eliminando prácticamente. Ahora, ¿cómo repensamos el multilateralismo en estas nuevas condiciones? Creo que es una gran pregunta, ¿no? Por ejemplo, no sé, escuchándolo a Horst y a otros más de allá, sí, probablemente hay que buscar esquemas de multilateralismo más diversos, no necesariamente basados en los estados, porque los estados están con sus intereses casi particulares, la sociedad civil internacional, el mundo de las empresas, probablemente para la inteligencia artificial es mejor hablar con Google, con Meta, que con gobiernos, ¿no? Si los estados muestran estos desequilibrios, no me quiero imaginar las bueno, empresas tratando de organizarse. Pero te digo, lo que pasa es que estamos en un mundo que se ha recompuesto y me temo, y esa es la mayor preocupación, un mundo en el que los países y por lo menos los gobiernos que en este momento son importantes en muchos países, están en unas lógicas soberanistas nomás, pues. Y para los cuales el multilateralismo no es tan importante. Así que llegar a acuerdos es muy difícil tan globalmente porque los intereses son muy diferentes, ¿no? Muy disímiles. El tema del cambio climático es el mejor ejemplo, ¿no? No se pueden poner nunca de acuerdo porque las grandes potencias que debieran decir, sí, vamos a tomar todas las medidas. Y los principales contaminadores. Son los principales contaminadores. ¿Qué tendrían que hacer? Cerrar sus fábricas, por ejemplo. Y nadie va a tomar esa iniciativa. Nunca. Nunca. Ustedes deberían recordar lo que ha hecho Lula ayer. Ha dado un gran discurso. ¿Qué dijo? Una respuesta importante a Trump, precisamente. La respuesta de Petro no fue tomada en cuenta por el estilo que tiene Petro. Siempre es muy complicada su participación en los eventos grandes. Pero aunque no le falte razón en algunos puntos, ¿no? Sí, pero también hay que ver cómo lo dices, ¿ya? En cambio, el discurso de Lula fue muy principista, le reclamó el injerencismo a Trump, habló del abuso que existe hoy en día en el mundo y que hay arbitrariedades y que los países en América Latina y los aliados de América Latina van a tratar de oponerse a todo lo que está en este momento ocurriendo, digamos, como abuso unilateral. El unilateralismo en el sistema internacional es condenable, tenemos que ponernos de acuerdo sobre ciertos principios y no vamos a aceptar injerencia externa en los temas que nos interesan vitalmente. Sí, eso es muy de Lula, de todos sus gobiernos. Pero yo lo que digo, y voy a lo que comentó Armando, si como región estamos tan divididos, estamos tan agrietados, es muy difícil llevar un discurso, digamos, unificado ante Estados Unidos o ante la ONU o ante cualquier foro. Este es el problema, estamos divididos. Pero lo que plantea Lula, por ejemplo, es que volvemos a los básicos, tal vez, ¿no? Es decir, igual que mencionábamos hace un rato, dentro de toda esta crisis que está viviendo el multilateralismo, oye, el tema de la paz es un tema que tenemos que reconstituir porque es un tema vital, ¿no es cierto? Tan simple como que no puede ser que haya guerras como la de Ucrania, etcétera. Si eso sigue, estamos bien complicados en todo el planeta, ¿no? Por ejemplo, entonces el tema de cómo reconstruir esos consensos en el tema de paz, por ejemplo, es importante. Y acaba de mencionar un tema que para América Latina y para el sur, sobre todo, global, es muy importante, que podría ser sujeto, eso sí, por ejemplo, a un mayor esfuerzo de todos y donde tal vez sí podemos encontrar puntos en común, que es el tema de la no injerencia. El hecho de que no puede ser, ya hay desequilibrios, hay desigualdades, pero no puede ser que un país más fuerte imponga a otro cosa. Entonces, digo que tal vez la salida está a volver, como dice, back to the basics, ¿no? Sí, volver a defender y a pelear y a articular en cosas bastante más básicas, ¿no? La no injerencia. No injerencia, el tema de la paz, ¿no es cierto? Cosas. De hecho, el tema de paz y no injerencia está muy vinculado. A ver cómo reaccionan los grandes injerencistas otra vez, ¿no? Bueno, pero te digo, pero son básicos. Mira, hay que reconocer, pero también a veces uno es pesimista. Pero hay que reconocer, por ejemplo, que Estados Unidos, por lo menos hasta inicios de este siglo,
con toda, y yo sé que me vas a sacar toda la historia compleja de Estados Unidos en la región, pero Estados Unidos en la promoción de los esquemas multilaterales ha aceptado en muchos aspectos ceder, ¿no es cierto?, desde siendo la potencia central, digamos, económica durante un largo periodo de tiempo, ha aceptado ceder cosas, por ejemplo, en lo comercial, ha aceptado en muchos temas de paz mundial darle a Naciones Unidas y a otras instancias su rol, etcétera. Es decir, insisto, parte de esto también sí hay que exigir, pero también entender que va a depender mucho de que estos grandes países, los que tienen poder económico, militar, etcétera, también acepten jugar hasta cierto punto el juego, porque si no, también puedes quedarte ahí pidiendo multilateralismo, pero si estos no se mueven, los resultados no van a ser buenos, ¿no? Necesidad de equilibrar las cosas porque hay una serie de temas que requieren financiamiento. Y el financiamiento viene de los países que pueden hacerlo. Entonces, si no se encuentra una fórmula en la cual haya un fondo que no dependa de la arbitrariedad del presidente de turno y que se pueda acudir para resolver los problemas internacionales, desastres naturales o el cambio climático en el futuro, etcétera, estamos listos. Porque la amenaza de Estados Unidos a Europa es: yo me voy a retirar de la OTAN. Y si no me voy a retirar completamente, les voy a retirar el financiamiento. Y eso los coloca contra la pared. Sí, contra la pared ¿qué frente a papel Putin. en estos nuevos escenarios van a tener China? En primer lugar, China me da la sensación de que su mamá le ha dicho muchas veces que calladito se ve más bonito. Y ahí está acumulando el poder, ahí está moviéndose de una manera definitiva en este nuevo orden, pero no se escucha una voz como Estados Unidos o Rusia. ¿Será que en un próximo tiempo China está jugando su papel para ser una potencia mundial, pero en el estilo chino, donde está jugando con las cosas a largo plazo, sus planes son con 50, 60 años hacia adelante, quieren tener una serie de logros ahí y va avanzando paulatinamente. Ya ha llegado su paulatinamente. tiempo, hablando del tiempo chino que es tan largo, llegó su tiempo, ¿no? Entonces yo creo que la China está trabajando muy claramente en el ámbito de Asia primero, pero también en el ámbito internacional. Tiene una fuerte presencia en África y tiene una presencia en América Latina también, en muchos países, discretamente, a veces no tan discretamente, pero en general... El puerto de Chancay, que es la nueva estrella de acá, de Sudamérica, que es el puerto, dicen, el más grande de América Latina, lo hizo China. Así es, así Ahora, es. Parte del juego que estamos diciendo otra vez, un nuevo orden va a surgir efectivamente de un nuevo reequilibrio que lea el poder real que se está construyendo en el mundo, o que se está reconstruyendo. Y yo creo, por ejemplo, que en la línea, bueno, lo que decía Jorge es interesante. ¿Cuál puede ser el incentivo, uno de los incentivos claves para esta recomposición? Y creo que hay uno donde se está moviendo todo muy rápido, que es el tema de la plata. ¿El tema? De la plata, los recursos. Porque efectivamente, hasta por lo menos inicios de este siglo, por el tamaño de las economías, eran los Estados Unidos y los países europeos los que tenían las llaves de la bolsa, ¿no? Eso era la realidad. Pero si ha pasado algo en este primer cuarto de siglo, trascendental, es que tú tienes un montón de nuevos actores que están acumulando un gran potencial económico. El primero de estos es China, pero ahora estamos viendo el crecimiento de India, los países árabes. Exacto, los países árabes. Los más ricos del mundo. Luego, y además no te olvides los BRICS. Bueno, vamos allá del BRICS. Y luego tienes, y no los vemos mucho desde este lado de América Latina, a los países del sudeste asiático, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cada vez más, digamos, la economía americana y la economía siendo potentes, y Europa, relativamente a todo el mundo, empiezan a tener menos peso. Entonces, el hecho de que tú puedas tener nuevos países con recursos para poder incidir en el campo internacional te está cambiando el escenario. Por ejemplo, pero ahí, otra vez, como tú decías, Claudia, y por eso son procesos más lentos,
desde el momento en que un país tiene más fuerza económica, tiene más fuerza militar, hasta que eso le da la propia idea y la fuerza para incidir con mayor presencia en los espacios multilaterales, toma tiempo. Mira cómo a China le está tomando tiempo, ¿no es cierto? Entonces India se siente ahora más fuerte en lo económico, están trabajando su tema militar, entonces quizás de aquí a 5 o 10 años India, igual que China, ya está empezando a decir, bueno, ya si los americanos no quieren financiar un ente multilateral, yo los financio, ¿no es cierto? Ese tipo de cambios son trascendentales, porque eso, por ejemplo, hace que mucho del mundo multilateral dependía mucho del financiamiento americano o europeo. Si de aquí a 10 años, o 5, 6, 8, veamos cómo se mueve, eso depende también de un financiamiento asiático, chino o incluso brasileño, dependiendo de cómo viene la cosa, pues eso te coloca en otra posición para reconstituir eso. Pero me da la impresión que ahora estamos como en el peor mundo, ¿no? Estamos en el mundo en el que estas transiciones se están dando, pero todavía no están completadas, mientras lo otro tiene grandes problemas para seguir funcionando. Entonces, pero para eso es ayer lo hablamos, para mí, es una opinión personal. Yo creo que lo mejor que le puede pasar al mundo es que haya grandes contrapesos, ¿no? Es el juego del balance. No puede haber poder. una sola superpotencia porque entonces estamos en problemas. Y Bueno. ahí sí que viene el injerencismo. Pero si se dan otros polos de poder, ahí el juego se reparten las cartas y Aunque es más los equitativo. injerencismos igual se pueden transformar en plural y listo. Quiero aprovechar estos últimos minutos, ya nos tenemos que ir, para hablar de Bolivia. Me dirán, pero ni pincha ni corta, está bien, pero es nuestro país y sería bueno plantear alguna lectura de lo que ha hecho el presidente, el saliente presidente Arce, que creo que también hace más complejo el escenario, porque se está saliendo y no sé en qué hay que hacer énfasis. En un periódico dicen, Arce fue a defender a Maduro. Uno va a otro medio y dice, Arce fue a hablar de los países sin litoral y organizarse, no sé qué. Bueno, los países sin litoral los tuvo que mencionar porque Bolivia preside esa comisión. La comisión de país sin litoral, ¿no? Entonces tenía que estar ahí. ¿Cuántos hay? ¿2 en América? No, Paraguay y Bolivia, ¿no? Claro, Por eso. Pero el resto, todos creo Todos que son tienen litoral. Europa y... Pero en el Asia tienes un montón y en África. No, en En Europa, África, Suiza, ¿no? Austria. En África. Sí, en África Claro. sobre todo también. No sé. Bueno, pero digamos, ahí hay una tarea que es importante, las diversas agrupaciones que existen. Y una de las agrupaciones más importantes que hubo en su momento fue el movimiento no alineado, que se creó precisamente en el año 60 y tantos con el acuerdo de Bandung, donde estaban Nehru, Nasser, Tito, y por ahí... Liderazgos. ¿No? Bueno. Liderazgos fuertes. Entonces ahí surgió el movimiento no alineado, que tiene una presidencia rotativa y alguna vez también le tocó la presidencia a Bolivia. Bolivia fue en cierto momento el país que liderizaba el movimiento no alineado, de eso se han olvidado todos. Pero yo creo que el problema para Bolivia en este momento es su colapso financiero tan dramático que no podemos financiar, digamos, las cuotas de nuestros organismos en los cuales participamos o deberíamos participar porque se acabaron los dólares. Y mientras no resolvamos eso bien, el país va a seguir aquí con una enorme incertidumbre. Las propuestas que traen los dos candidatos para el 19 de octubre son diferentes, pero yo creo que en algún momento se van a tener que poner de acuerdo porque ninguno de los dos va a poder gobernar solo. La distribución de las bancadas en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa, es de tal naturaleza que se obliga a tener unos acuerdos. Yo no creo que puedan llegar a una coalición o a una alianza antes de las elecciones, yo creo que se puede hacer después. Y se tienen que poner de acuerdo en qué consiste su propuesta de estabilización, de gobernabilidad y de una estrategia a futuro para que nos saque de la incertidumbre que tenemos ahora.
De hecho, ese puede ser el titular para un siguiente encuentro con Armando, con Horst y algún otro amigo. Quizás agregaría que Sí. a tu pregunta, ¿no? Yo creo que al final lo que pueda decir Arce ya es secundario en este nuevo escenario, naturalmente porque es un presidente en los últimos años de mandato, en los últimos meses ya están de haciendo mandato. maletas. Sí, exacto, entonces Ya están renunciando. Y adicionalmente de eso, no solamente los últimos días de mandato, sino adicionalmente la fuerza política que representa ha sido derrotada y no tiene la incidencia política futura que tuvo algún momento. Entonces, todos esos hacen que no sea, digamos, un tema central lo que pueda decir Arce sobre este tema. Lo que sí es más relevante es cómo Bolivia se va a posicionar frente a estos cambios que, si bien parecen muy arriba, sí creo que en algunos temas importantes afectan al país. Primero porque el multilateralismo, la crisis del multilateralismo siempre es una mala noticia para países pequeños y con un poder relativamente reducido, ¿no es cierto?, en el mundo. Porque nos meten, si hay incertidumbre para todos, para países pequeños es todavía más la incertidumbre en un mundo sin reglas. Por eso no nos conviene a países como Bolivia el debilitamiento de las estructuras multilaterales, por mucho que sean pesadas, Seguro, porque burocráticas. perdés el último vagón. Claro. Pasa Sí. el tren y vos no te podés agarrar. No, y además que por lo menos durante casi un siglo tenías algunas reglas ahí, ¿no? Que no eran perfectas, pero a las que podías jalarte. Entonces, creo que ese debilitamiento nos debería preocupar porque nos quita fuerza, nos expone y nos genera vulnerabilidades. Y yo no veo claridad en ninguna de las dos, tal vez, pero no solo en las dos candidaturas, en general, en el mundo político boliviano, yo no veo claridad sobre la lectura de los retos del país en el mundo internacional. Ni siquiera latinoamericano, incluso diría. Así de terrible es la cosa. ¿No? Y cuando es un tema clave, si quieres hablar de Bolivia, del litio, si quieres hablar de la estabilidad macro, si quieres hablar del tema climático, deberíamos estar hablando de lo internacional. Claro. Va a ser crucial, o hasta el tema de la cooperación, que ahora sí vamos a volver a un esquema de mayor, probablemente, dependencia de la cooperación. Pero verás que hay temas globales que nos van a afectar en la cotidianidad. Y yo veo una enorme, y lo quiero decir nomás, desconocimiento o hasta desconexión frente a ese mundo en todos los candidatos, incluyendo los dos que están calificados, ¿no? Creo que es importante pensar que en un mundo sin reglas y donde impera la ley de la jungla, no nos conviene porque no somos los leones. Sí. ¿No? Ni conejo, tal vez. Muchas gracias, Muy Horst, Greve, Armando Ortuño. Volveremos a hablar de estos resultados, de los cambios y de lo que se viene para el país. Enseguida vamos a hablar de uno de nuestros amigos, Prodem, que acaba de recibir una linda distinción en la feria en Santa Cruz. Ya volvemos. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prodem. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llamen Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento.
Volvemos para hablar de Prodem, pero yo quiero otra vez recomendar las películas Mala Educación el sábado en Aviala de Pedro Almodóvar y Rudo y Cursi. Sigo buscando el director, pero enseguida lo encuentro. Vanessa. ¿Cómo estás, Es Claudia? linda, ¿la viste? La vi. me Es muy encantó. linda película y yo la quiero recomendar. Estaba buscando. ¿Cuál? Rudo y Cursi, estoy esa la buscando. vi, genial. Sí, Genial. pero estoy buscando la dirección, ya la voy a encontrar. Felicitaciones. Prodem nos ha dado, nos sentimos parte, digo Totalmente, porque nos nos alegramos sentimos mucho. parte de Prodem. Como siempre agradecemos la confianza que han depositado en esta guarida, trabajamos juntos, así que tenemos que alegrarnos como hijos, como parientes, como compadres y comadres de esta distinción que le hacen a Prodem. Merecida porque hemos visto cómo han trabajado en plantear un stand muy amigable con el medio ambiente, con una propuesta que va con Prodem y miren, los han distinguido en Santa Cruz. ¡Bravo! Así es, querida Claudia, querido Jorge, muy felices de estar aquí. Como ustedes bien dicen, estamos de manteles largos, estamos festejando no solo a Santa Cruz, sino también el hecho de haber sido reconocidos pues con la Palmera Dorada ayer en la categoría Impacto Ambiental. Así que, como ustedes bien dicen, el trabajo que hemos estado realizando en pos de presentarnos en la feria allá en Santa Cruz ha sido pues reconocido y premiado, así que estamos pues Un muy stand contentos. hecho completamente con materiales reciclados. Totalmente, nuestro stand es ecosostenible, educativo, sobre todo queríamos ahí mostrar a la población todo lo que se puede hacer a través del material reciclado, ¿no? Desde que hemos trabajado con madera certificada, Ahí está, mira. ahí está el stand preservando 25 árboles, 193 llantas invertidas en los pisos, 40.000 envases plásticos reciclados utilizados para estos fines estructurales, 16.000 envases Tetra Pak que están convertidos en el mobiliario en el stand de la feria. Esa, la que llevaba la palmera dorada, ahí era María del Carmen Navarro, ¿no? Así es nuestra gerente allá en Santa Cruz, así que pues ella ha estado representando a Banco Prodem para recibir este gran premio que es la Palmera Dorada. Sí, a mí lo que me encantó, me llamó mucho la atención, es que el piso del stand está hecho con neumáticos Exacto. desechados. Ustedes saben que el neumático desechado es el peor contaminante de la humanidad. Bueno, nunca se recicla, nunca termina de reciclar. El vidrio tarda 100 años, Sí, pero yo decía, el por eso neumático que nunca. cuando pase la feria y quieran que les cuidemos esa alfombra ecológica, aquí la pueden traer y aquí otras cosas también las podemos cuidar en la guarida. Genial, con gusto, claro que sí. Pero aparte, perdón, atendía a clientes en ese stand, ¿verdad? Sí, hemos tratado de que no solamente sea ecosostenible, sino también amigable y educativo. Es por eso que no solamente hemos visto ese lado, sino también presentar lo que son nuestros canales alternativos en cuanto a lo que son instrumentos electrónicos de pago. Hemos estado con un cajero automático, hemos estado realizando las aperturas de depósitos a plazo fijo en línea, también hemos presentado en un piloto nuestra terminal de autoservicio desde donde tú puedes realizar tu apertura de cuenta de caja de ahorro en línea. Entonces ha sido una gama de ofertas que hemos tenido ahí para nuestros clientes en cuanto a tecnología. Yo creo que hay que subrayar la posibilidad que da este espacio cruceño que cada vez es más grande de encontrar a las y los clientes o potenciales clientes para contarles lo que es Prodem, porque uno a veces ve un letrero, ve una sucursal, hasta una publicidad y ahí está. Es otra cosa tener un contacto, sentarse con la persona y explicarle el ABC de Prodem. De repente sale una relación de amor, ¿no? Porque hay clientes que están hechos para Prodem. Prodem tiene vocación para determinados sectores, ¿no? Tal cual. Ustedes saben que la feria ya es un evento cultural allá en Santa Cruz y siempre la gente allá espera que los stands y las empresas vengan con ciertas novedades, ¿no? Nosotros no queríamos quedarnos atrás y es por eso que hemos implementado también estas ofertas para ellos, enseñándoles y generando esta nueva relación con nuevos clientes, como fomentando también esta relación, pues como tú dices, de amor con los que ya tenemos. Por eso también incluso hemos dado un espacio a nuestros clientes imparables, dándoles un pequeño espacio para que ellos muestren lo que tienen para ofrecer allá en Santa Cruz. Lo que veo es que, hablando bien ya de la Expo Cruz, es que las empresas es como que están obligadas a no estar ausentes, ¿no? Sí, es porque te quedás afuera. Y tener un nivel también, ¿no? Te quedás afuera.
Claro, y tener un nivel ahí en la feria de en Santa calidad, Cruz. Sí. Mira ahí nuestros imparables con sus espacios. ¿Cómo les ha ido? Eso te quería preguntar, Vanessa. ¿Cómo les fue con los imparables que recordamos es la presencia de estos clientes, algunos que han sido seleccionados, me imagino, por el Banco Prodem, para contar sus historias, porque son historias de vida, de inversión, de éxito, seguramente de caídas también? ¿Cómo les ha ido con estos superhéroes y heroínas bolivianos? Les cuento que nos ha ido muy bien. Nuestros clientes siempre son nuestro orgullo y les hemos querido dar por eso el espacio para que puedan estar en el stand. A ellos también les ha ido muy bien porque han podido mostrar sus productos, sus servicios, sus emprendimientos, sus historias, como tú dices, bien de éxito, tal vez de algunas caídas, pero sobre todo ahí de mostrar lo que han logrado en el tiempo con nuestro apoyo, ¿no? ¿Tienes en mente alguna historia, Vanessa? Mira, tenemos a una de nuestras clientes, no me acuerdo el nombre, ella vende cuero, entonces ha empezado desde algo muy, muy simple, la hemos ido apoyando. ¿De dónde hoy por es hoy, ella? ella es cruceña, tenemos otra montereña que es de café, entonces ahí hay varios clientes que tenemos, otra de Cuñapés. Entonces, ahí la estábamos viendo. Sí, ahí les estamos viendo, ahí está ¿Y nuestra cliente Rosario, si no estoy equivocada, la de café. ¿Son pequeños emprendedores? Pequeños emprendedores y poco a poco van creciendo. Imparables. Nuestros clientes imparables, entonces estamos muy orgullosos de mostrarlos. Es una pequeña muestra de quienes han confiado en nosotros y nosotros también pues en ellos, porque no vamos a hacerlo. Yo sigo interesado en el tema de los premios, para eso nos sacamos una cuenta de Prodem, Sí. ¿no? Genial, ustedes ya son pues parte del banco, así Total. que Ya somos genial parte que ya han del abierto su banco. cuenta. Lo que sí hay que recomendar es tener listo el dinerito para quienes recién han abierto la cuenta. En mi caso, Dios mío, me da vergüenza contarlo porque yo abrí con 50 bolivianos y no pude depositar los siguientes 50 y no pude participar del sorteo porque me contó el muchacho de Prodem, que también es mi amigo, y le dije, ¿usted es el muchacho de Prodem? Sí, ¿puedo participar? No, si no tiene 100 bolivianos. ¿Pero puedo depositar hoy? No, hay que depositar horas antes, porque hay un momento en el que Hasta se un día cierra. antes. Un día Hasta un antes, día, ¿verdad? sí. Entonces le doy el consejo, no haga como yo, ponga el dinero, ponga los 100, o si quiere participar con más oportunidades, más dinero, y un día antes se cierra seguramente para tener el universo bien claro y poder proceder al sorteo, ¿no? Así es, te cuento que todavía tienes tiempo. Hemos realizado 9 sorteos hasta la fecha y estamos yendo al 10º sorteo este 1 de octubre. Ah, bárbaro. Sí, ya hemos dado premios a 180 ganadores, estamos yendo a 20 más con este 10º sorteo, que es mensual, y vamos a estar dando 4.000 bolivianos. Para Vanessa, yo no me preocupo para nada, no tengo que pedir el cupo, ¿no? el talón para participar. No tengo que preguntar si gané o no. Me llaman y me dicen ganó. Sí. O me ponen la plata en la cuenta. O entrar en la página es súper amigable, uno entra en la página y ahí puede ver también la lista. Están todos los ganadores. Sí. O sea, si ganas, te vas a enterar. Por supuesto. Por un lado, nosotros el día del sorteo habilitamos para que ustedes puedan ver cuántos tickets tienen habilitados como tal para el sorteo. Si ganas, por supuesto que nos vamos a comunicar contigo, y en caso de que no fuera, nosotros abonamos el dinero que ganan nuestros Te lo ponen en la cuenta. En la cuenta Si aparece 4.000 bolivianos ahí en la Me quedo. cuenta, Ya es que ganaste. usted ha ganado. Lo único que me Gracias, falta es Vanessa. ganar. No. Ya casi, Ya ya está casi. listo, sí, yo tengo que poner una platita más todavía. Gracias, Vanessa. Claro que sí, por gracias estar a con usted. nosotros. Felicitaciones nuevamente a todo el equipo de Prodem por esta distinción, y creo que es un ejemplo de acompañar la acción financiera con un discurso y una acción también de cuidado del medio ambiente. Nos alegramos con ustedes. Gracias, Vanessa, y nos vemos mañana, ¿no? Ya se acabó. Mañana, si Dios quiere. Se acabó, va a querer y vamos a estar acá en esta guarida. Primer plato, Radio Cutipa. Ahí estamos.